Sesión 1, introducción métodos de modelado tridimensional, objetivo específico, presentar el software de modelado 3D preciso Inventor Professional. Esa es la familia de software donde está Inventor. Entonces vamos a ir a la puesta en marcha de este programa. La versión de producción o la de trabajo que tenemos acá es la 2024. Tal como les dije, Inventor no es retrocompatible, tampoco puede abrir archivos de la versión superior. Y por último, Inventor no tiene la capacidad que tenía AutoCAD de cambiarle la versión del archivo, ¿ya? O sea, un archivo creado con Inventor 2024 tiene formato de archivo 2024 y eso no se puede cambiar. Entonces, veamos lo primero. Crear un archivo. Cada archivo de Inventor configura el espacio de trabajo. Cada archivo se crea a partir de una plantilla y cada plantilla arrastra la unidad de longitud. Entonces, muy parecido a AutoCAD, primero tenemos que saber en qué unidad de medida o de longitud está el dibujo y luego vamos a tener que discriminar ahora con Inventor qué tipo de elemento sólido o qué tipo de elemento voy a crear. Si voy a crear un archivo de piezas, si voy a crear un archivo de ensamblaje, que es una unión de varias piezas, o voy a crear un dibujo, que es donde se crea el plano. Entonces, toma esos sentidos. Se debe determinar antes de empezar a trabajar tanto el tipo de trabajo a desarrollar y la unidad de longitud requerida para iniciar nuestros trabajos. Entonces, ¿qué dice acá? Que yo les muestre las plantillas básicas y los entornos de trabajo básicos. Entonces, para ello, nos vamos al programa. Para crear un nuevo archivo, nos vamos ahí arribita. Nuevo. ¿Ya? Ahí sale esto. Cuidado con estas carpetas. Las plantillas se encuentran en templates, que es el idioma de instalación del programa, es de español, es de España. Y aquí en estas tres carpetas están las plantillas en inglés, que obedecen a la longitud en pulgadas, las plantillas métricas, que obedecen a la longitud en milímetros, y Moldesign, que no lo vamos a trabajar. Metric, las que más vamos a usar. Archivo de plantilla de pieza en milímetros, estándar archivo de pieza de ensamblaje, estándar y archivo de dibujo ISO.idw. ¿Ya? Veámoslos cada uno. Estándar, para pieza, crea ese tipo de elementos, ¿ya? O sea, elementos sólidos del tipo pieza común. Sheet metal, sheet metal en milímetros, crea ese tipo de pieza. Después lo vamos a ver, pero simplemente un origami de metal. ¿Ya? Para los que no conocen sheet metal, conformado de chapa, plegado de chapa o chapa. Ensamblaje, estándar milímetro. Es para unir varios archivos de pieza u otros archivos de ensamblaje. Estándar y ¿dónde está? Acá está. Weldment ISO, ¿ya? Para crear archivos de ensamblaje que lleven soldadura. Así también, archivo de dibujo ISO IDW, no el de al ladito. ¿Cuál es el de al ladito, el DWG? El de AutoCAD. Nosotros no vamos a usar AutoCAD, vamos a usar Inventor. ISO IDW es para crear los archivos de dibujo. Entonces voy a crear cada uno de los archivos para mostrar lo que se conoce como entorno. Voy a crear estándar de pieza, crear, y se va a configurar el entorno de creación de piezas. ¿Qué es el entorno? Se refiere a las pestañas y las pestañas contienen los comandos. Entonces, en el entorno de creación de piezas, ¿qué tengo? Iniciar boceto, realizar operaciones tridimensionales a partir de ese boceto, como por ejemplo extrusión, revolución, barrido, etc. Tengo modificación del sólido 3D, crear agujeros, empalmes, chaflanes, etc. En cambio, voy a crear ahora un archivo estándar pero de ensamblaje. Crear. El entorno cambia. El programa ahora ya no está preparado para crear piezas, está preparado para insertar piezas para crear ensamblaje. Así también el último. ISO IDW, de dibujo, crear. El programa ya no está preparado para crear piezas ni para juntarlas, está preparado para crear dibujos, o sea, para crear los planos.
Veamos acá entonces. Tenemos, en resumen, plantillas de pieza, que son los IPT, las estándar en milímetros y las sheet metal en milímetros, el ensamblaje, que son los IAM, estándar en milímetros, Weldment ISO, y las de dibujo, que son las IDW, que la plantilla que más vamos a trabajar es la ISO. Así también, si vamos a trabajar en pulgada, en vez de va a decir inch de pulgada. Las plantillas se encuentran ahí, que es lo que acabamos de mostrar, en metric o en English. ¿Cómo se guarda y cómo se abre un archivo? Para guardar un archivo, simplemente acá donde dice archivo, no ahí, ese es para crear, ahí donde dice archivo, guardar como. ¿Ya? Yo voy a guardar este en el escritorio y le voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Como usted se da cuenta, tal como les dije, Inventor ya no me ofrece versiones de archivo, él solamente los guarda. Él le da la versión, él le da el tipo. Guardar. ¿Cómo se abre un archivo? Voy a cerrar todo esto, voy a cerrar Inventor para que veamos cómo funciona. Para abrir un archivo que está guardado en el sistema archivos del computador, ahí está, simplemente doble clic. Nada más. Si por algún motivo el archivo no se abre, también lo puedo abrir desde el propio Inventor. ¿Cómo se hace? Voy a cerrar ahí. Archivo, abrir, voy a buscar mi archivo, ejemplo 2, ahí está, y lo abro. ¿Ya? Eso es todo. Bien, como estamos en la introducción, voy a mostrar los métodos de modelado tridimensional esenciales, los más comunes, o las formas de crear sólidos más comunes, para después hacer un ejemplo. Yo los voy a mostrar bastante rápido, la idea es que se queden con la noción de qué hace cada cosa. Entonces, me voy a ir a modelado de pieza por boceto. Modelado de pieza por boceto. Voy a mostrar extrusión, revolución y barrido. Voy a cerrar acá y voy a crear un nuevo archivo. Ya sabemos, me voy ahí, nuevo, pieza, estándar, crear. Navegador, entorno de trabajo. Voy a mostrar la extrusión. ¿Cómo funciona? La extrusión requiere que se cree un boceto. Lo voy a mostrar rápido, después lo explicamos. Voy a crear ahí un boceto ¿de qué? De un rectángulo. Voy a crear ahí un rectángulo. Termino boceto. Extrusión, ¿qué es lo que hace? Toma esa área y la levanta. ¿Ya? Toma el área y la levanta. Y crea un volumen. Nuevo, voy a mostrar la otra. Revolución. Entonces voy a crear un boceto. Lo voy a crear ahí. Recuerden que ahora lo estoy haciendo rápido porque estoy demostrando cada uno de los métodos. Después los vamos a ver a profundidad con mayor detalle. Revolución requiere un área cerrada y requiere un eje de revolución, un eje de simetría. Hice una línea que voy acá, característica de eje, en presencia de un área cerrada y de un eje de simetría o revolución, le doy ahí a terminar boceto, y ahora en vez de extrusión le doy revolución. Como encontró el área cerrada y un eje, que es lo que hace, toma la geometría y la hace girar. Listo. ¿Qué más me queda? Barrido. Nuevo, crear. Barrido requiere dos bocetos. El primero es un boceto de área. Entonces yo voy a dibujar aquí un circulito. Luego requiere un boceto que lleve un recorrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una especie de bastón. Voy a hacer ahí un símbolo. Recuerden, esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Después lo vamos a trabajar con más detalle. Voy a crear acá un empalme de 50. Terminar boceto. Y ahora le doy la operación. Ya no es extrusión, ya no es revolución, es barrido, que está ahí en chiquitito. Barrido. Reconoció el área y ahora me pide la ruta. Le doy esa ruta. ¿Y él qué es lo que hace? Toma esa área y la lleva a lo largo de toda esa ruta. Es parecido a la extrusión, pero la extrusión siempre la lleva hacia arriba o hacia abajo, pero siempre la lleva en un eje. Ahora la hacemos pasar a través de esa ruta. ¿Hay más formas de crear elementos sólidos? Claro que sí, como solventación, que es parecido a barrido, pero tiene un área de inicio, un área de fin y crea ese tipo de formas. Bobina, que es para crear los elementos de resorte. Repujado, que es como para simular el acuñamiento o haber grabado cosas en los sólidos. Y así. Modelado 3D
de pieza, pero ahora basado en primitiva. Creo un nuevo archivo, crear. Generalmente las primitivas no están a la vista. Entonces me voy acá y le digo que me las muestre primitiva. Ahí está. La primitiva, ¿qué es lo que hace? Caja, cilindro, esfera toroide. Es un comando prehecho donde según la geometría él crea el boceto y le aplica la operación que corresponde de inmediato. Por ejemplo, cilindro. Él sabe que para elaborar un cilindro selecciono el plano y tengo que crear un círculo. Entonces yo solamente hago clic ahí porque él ya activó el círculo. Termino el boceto y el de inmediato se va a extrusión porque sabe que para crear un cilindro a partir de un círculo necesita una extrusión. Y ahí está de manera un poco más rápida ese elemento. Lo mismo, ya entendimos la primitiva de caja, que sería ahí. Ahora en vez de un círculo va a activar un rectángulo y le va a dar una extrusión de inmediato. ¿Ya? Varias formas de obtener los modelos base de los sólidos. Por último, modelado 3D de chapa por boceto. Ahí vamos a usar una plantilla diferente. Es que le había dicho que era origami de metal. Nuevo, ya no es estándar, es esta. Sheet metal, MM, ¿ya? Conformado de chapa. Crear. Esto es la idea de que es una única hoja de metal que se va doblando para obtener lo que uno quiere. Entonces yo simplemente voy a hacer una cajita. Nuevo boceto. Voy a dibujar aquí un rectángulo. Le voy a dar tamaño, va a ser de 100 por 150. Terminar boceto. Le doy a cara, que en realidad es una extrusión, pero siempre con una altura fija. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear pestañas. Vean, le voy a dar ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y ahora le voy a hacer un cierre a la cajita. Le había dado 150, entonces aquí le voy a dar 130, para que quede abierta. A aplicar. La gracia de esto es que como esto se elabora en hojas de metal, aquí donde le da crear desarrollo y él le crea la forma con los tamaños, que usted debiese cortar la hoja de metal y la indicación de dónde hay que plegarla para que cuando esté doblada quede de esta forma. ¿Ya? Esa es la otra forma de crear. Vamos a ver la función recortar, que es para hacer perforaciones. Yo en este caso le voy a hacer un hoyito ahí. Cortar, que en realidad es el inverso de la extrusión, lo voy a aceptar y ahí quedó el hoyito. ¿Ya? Ir a desarrollo plano, ahí está el plano. Bien, entonces yo voy a hacer un ejemplo que va a estar dividido en dos para mostrar la funcionalidad, la parametrización, etcétera, etcétera. Veamos acá. Vamos a hacerlo acá. Voy a crear una placa de 100% por espesor 5 de material acero y le voy a ver la masa, o sea, cuánto pesa. De ello, voy a mostrar cómo se crean los bocetos y las funciones del BioCube. Vamos al programa. Nuevo, como es una pieza estándar, me voy a ir a archivo de pieza, estándar en milímetro, crear. Boceto es el área básica para crear una operación tridimensional. Iniciar boceto 2D, me voy a ir a ese plano por conveniencia, lo vamos a explicar a la medida que vaya avanzando el curso, y voy a crear un rectángulo. Ahí están las funciones que estábamos acostumbrados de AutoCAD, están todas resumidas en esa pestañita. Voy a crear un rectángulo de 100%. ¿Ya? Listo. Terminar boceto. ¿Qué voy a hacer ahora? Una operación tridimensional de extrusión. Voy a tomar esa área y la voy a levantar para que quede la placa. Extrusión, le voy a decir que la distancia es 5, porque es 100% por 5, y le doy a aceptar. Listo, ahí está mi sólido. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a asignar un material. Me voy acá, no ahí, ahí, donde dice genérico, y le voy a dar a 0. Va a cambiar el color y eso también le liga las propiedades físicas. Entonces ahora le voy a preguntar a Inventor cuánto pesa esa pieza. Archivo y property, propiedades físicas, actualizar, y ahí Inventor me dice que esta pieza pesa 0.393 o 393 gramos. ¿Ya? Cerramos. BioCube, ya mostré los bocetos, BioCube. ¿A qué se refiere? Es esa cosita que está ahí. AutoCAD también lo tiene. En AutoCAD no lo usábamos. Las caras de este cubo
representan las vistas ortogonales, el frontal, la vista derecha, la posterior, ahí está el superior, se pueden girar, etc. Las esquinas de ese cubo representan los isométricos, ¿ya? Ahí se pueden ver todos los isos. La casita es para volver al inicio, o sea, a la última vista, o a la vista inicial. Bien, voy a continuar mi ejercicio porque ahora voy a hacer la parte 2 para mostrar las funciones del navegador y la parametrización. A la placa anterior le voy a añadir una perforación de diámetro 50 y ahora voy a ver cuánto varió el peso o la masa. Y además voy a mostrar las funciones del navegador. Como la placa ya está hecha, tengo que hacer un cambio, le tengo que hacer una perforación al medio. Hay varias formas de hacerlo, pero yo ahora quiero mostrar la parametrización y cómo usar el navegador. En el navegador, lo que está acá, está el historial de operaciones tridimensionales. En los otros entornos va a estar el historial de operaciones de ensamblaje y el historial de operaciones de dibujo. Entonces acá me voy a extrusión, abro eso y ahí tengo lo siguiente. Si le hago doble clic a extrusión, puedo modificar la altura de la extrusión. Por ejemplo, 15. ¿Ya? Si le hago doble clic al boceto, puedo modificar el área que creó esa extrusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a modificar el boceto y le voy a agregar aquí central la perforación de 50. ¿Cómo funcionan los sistemas de parámetros? Resulta que usted hace cualquier cosa, le da cota, crea la cota, y a diferencia de AutoCAD, aquí no le está diciendo cuánto mide, le está preguntando cuánto quiere que mida. Entonces aquí yo le voy a decir 50. Y ahí él lo redujo a 50. Terminar boceto y no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa es la función paramétrica que ahora quiero mostrar. Si usted modifica el área y la operación 3D no reconoce el cambio, lo que hay que hacer es modificar la propia operación 3D. Me voy a la extrusión, doble clic, le borro ahí los perfiles y ahora le selecciono la nueva área. ¿Ya? Eso es todo. Ahora quedó modificado. Entonces ahora, como me decía en el peso, vamos y property, propiedades físicas, actualizar 0.315. O sea, varió aproximadamente 85 gramos la pieza, más o menos. Función de parametrización con reconocimiento automático. Cuando yo hago un cambio que el programa no dude en qué significa ese cambio, él lo va a aplicar de manera inmediata. Cuando yo hice el cambio de agregarle una perforación al área que creó la extrusión, como la perforación estaba dentro del área principal, no sabía si dejarla o no. Entonces no hizo ningún cambio. Aquí le voy a dar un cambio que él va a estar obligado a reconocer. Me voy a ir a la extrusión, o sea, al boceto que creó la extrusión, y le voy a decir que ahora una de las caras sea más larga. Eso no le va a generar ninguna duda al programa. Entonces, cuando yo termine boceto, él automáticamente va a actualizar la pieza. ¿Ya? Esas son las funciones de parámetro del programa. Cada vez que usted ahora modifique una cota, el programa va a responder y va a modificar la pieza. Entonces, ya con eso estamos preparados para terminar la introducción de este programa.